Doctor. Buenos días, ¿me escucha? Perdón. Buenos Sí, días a sí, todos. se me escucha, doctor. Sí, se escucha, doctor. Ya, muchas gracias. Voy a comenzar entonces la presentación. Hoy vamos a comenzar con el tema de TEP. Bueno, el TEP, para comenzar, es una de las patologías que lo vamos a ver como en pacientes que se ingresan a la emergencia como pacientes ya hospitalizados. Nos vamos a basar sobre todo en la Guía Europea de Cardiología del 2019, la cual se actualizó, fue la última actualización. Y sobre todo nos indica ya las nuevas recomendaciones y los nuevos estudios que deberíamos hacer con los pacientes. Lo que debemos saber es saberlo definir el TEP, que es solo lo único que es la obstrucción o un taponamiento del flujo sanguíneo de los vasos a nivel de la irrigación pulmonar, las cuales van a producir una descompensación hemodinámica. Esto sobre todo va a repercutir a la parte cardiológica y van a conllevar a una falla cardíaca y probablemente un shock cardiogénico. Eh, esto, este compromiso además va a ser de que el mismo corazón y muchos órganos presenten una hipoperfusión, las cuales van a comprometer van a comprometer en todo lo que es el ciclo metabólico y van a presentar una descompensación a nivel de todos los órganos. Entonces es una causa de muerte súbita, un paciente que puede llegar a un paro cardiorrespiratorio, el cual puede ser prevenible si es que se lo identifica en su momento. La, la causa sobre todo de eso del tromboembolismo pulmonar se debe a la formación de trombos periféricos, sobre todo en miembros inferiores, siendo la principal causa o la etiología la trombosis venosa profunda, siendo este el 95% de sus presentaciones y llega a producir siempre una oclusión entre el 30 y el 50% de la luz. Entonces, la formación de estos trombos van a llevar a su descompensación hemodinámica desde una obstrucción tan pequeña como mayor a todo lo que es el flujo sanguíneo. Y esto se traduce en un trastorno hemodinámico que lo vamos a ir mostrando poco a poco. Bueno, la epidemiología, el TEP representa la tercera causa de mortalidad cardiovascular después del infarto de miocardio y del accidente cerebrovascular, sobre todo esto en pacientes ya internados. Es una patología prevenible, la cual si nosotros llegamos a identificar oportunamente, la sobrevida del paciente mejora en un 50 o un 60%. Además de que su prevalencia es entre 2 y el 15% en todos los pacientes quienes presentan una internación por una patología cardiovascular. También bueno, acá como dice, es un desafío sobre todo el diagnóstico, porque la clínica lamentablemente es una clínica no muy específica, eh, va a ser muy anodina, la cual va a presentar sintomatologías de otras patologías y no nos lleva a un diagnóstico eh, presuntivo. Entonces es una patología que nosotros deberíamos ir poco a poco interiorizándonos con el paciente y poder tomar una conducta y conocimiento de su patología. Además que se trata la principal causa intrahospitalaria, ¿no? Prevenir lo que les iba repitiendo. Que si nosotros llegamos a identificar que el paciente podría estar cursando un tromboembolismo pulmonar, pues ya el manejo oportuno va a mejorar sobre todo la sobrevida de los pacientes. La fisiopatología se va a englobar sobre todo en estas tres características, que va a ser la lesión endotelial, la éstasis sanguínea y la hipercoagulabilidad. Cada una de estas va a ser derivada de distintas patologías, como ser pacientes que hayan sido intervenidos quirúrgicamente en un periodo menor a 3 meses,
los pacientes que hayan sido intervenidos en una cirugía mayor, sobre todo traumatológicas, una fractura de pelvis, un paciente que haya tenido una fractura de un hueso largo, también lo que son procesos sépticos, las vasculitis, son varias cosas que pueden ir produciendo una lesión endotelial. Entonces son los antecedentes cuando nosotros valoramos un paciente son de mucha importancia cuando estamos abordando un tromboembolismo pulmonar. En el contexto de la éstasis, pues los pacientes adultos con inmovilización, aquellos pacientes con secuelas de un traumatismo craneoencefálico, un evento hemorrágico o isquémico, los pacientes que tengan una insuficiencia cardíaca clase funcional 4, lo que es una lesión medular, ya con compromiso del mismo canal medular. Entonces, todos estos pacientes van a tener una condición que van a ser pacientes postrados, que no van a realizar una actividad o están limitados en su actividad física. Entonces son otras circunstancias donde la éstasis sanguínea, el que no se tenga un flujo adecuado, pues va a ser que esto se vaya adheriendo las células de la coagulación y produzcan una éstasis y un daño endotelial en conjunto, ¿no? Y se pueda hacer la formación de trombos. Y en el caso de la hipercoagulidad, pues los pacientes con un CEA, ya sea sólidos o de células sanguíneas, lo que son alteraciones en las mismas proteínas de la coagulación, como sea la proteína C, la proteína S, la antitrombina 3. Todos estos pues llegan a tener los pacientes un alto riesgo de la formación de trombos. El síndrome antifosfolipídico, que no es muy frecuente, pero tienen una alta prevalencia de la formación de tromboembolismo pulmonar. También otros que son lo que son la sepsis, la administración de esteroides y los cánceres, que son los más importantes que les dije. Entonces, toda la fisiopatología y todo el cuadro de una trombosis venosa profunda se debe a estas tres condiciones, ¿no? La lesión endotelial, la éstasis y la hipercoagulabilidad. La, la adherencia de estos tres va a producir la formación de trombos. Podrían ser in situ, la cual puede ser dentro de la luz vascular pulmonar, o puede ser en miembros inferiores, que estos por el flujo sanguíneo van a llegar a obstruir lo que son las arterias pulmonares. Entonces, toda la fisiopatología se basa en estas tres características. Ahora, ¿cómo se llega a comprometer sobre todo lo que es el ventrículo derecho de un paciente con una tromboembolismo pulmonar? En una instancia, pues por el retorno venoso se va produciendo un aumento de la presión y por el volumen de retorno a las cavidades derechas, y esto van a producir una dilatación, lo cual va a ir produciendo una insuficiencia y produciendo a- en primera instancia arritmias, y posteriormente esto por una respuesta reguladora va a generar la estimulación del sistema neurohumoral, el cual va a tratar de corregir, pero esto llega a producir una inflamación miocárdica por la misma dilatación, la misma neuroestimulación, que van a producir una mayor dilatación, un intento de mayor contractibilidad y un requerimiento mayor de oxígeno. Entonces esto va a llevar una falla, y al final, al tener un ciclo anaerobio o falta del aporte de oxígeno, se va a producir lo que son alteraciones en la contractibilidad, una disminución en la precarga, una disminución lo que es en el aporte de volumen sanguíneo a otras cavidades. Entonces, y al final llega a producirse un déficit de la oxigenación a todos los órganos, y esto llevaría a producirse un shock obstructivo, ya que el volumen sanguíneo no va a ser de forma adecuada la perfusión hacia los órganos distales. Entonces se lo considera un shock obstructivo porque no va a tener una buena perfusión y un buen flujo sanguíneo a distintos órganos, y esto se traduce en muerte. Entonces, es un cuadro clínico que va a evolucionar tan rápido, que va a producir una alteración tan extensa, no solo de órganos, no solo del sistema circulatorio pulmonar, sino a todos los órganos, que va a repercutir en su evolución. Entonces, es muy importante saberlo, identificar esta patología al momento que nosotros estamos abordando un paciente. Ahora, los factores de riesgo del TEP van a ser sobre todo lo que es
según la Sociedad Europea de Cardiología, las va poniendo en factores predisponentes como también lo que son factores eh, propios de la enfermedad. Sobre todo los factores predisponentes tienen su relevancia, que la cual estos lo van dividiendo en lo que son débiles, moderados y fuertes. ¿A esto qué se debe? En todos los estudios que ellos hacen anualmente, según la cantidad de los pacientes que se los ha estudiado, se ha visto de que las fracturas, la portada de prótesis, todos estos, los pacientes tenían un común denominador que era estas patologías que las podían conllevar han conllevado a lo que es la trombosis venosa profunda. Como se repetía tanto, entonces han sido patologías muy importantes que se adhieren mucho a esta patología, al TEP y repercuten tanto que son patologías o antecedentes que nosotros debemos tomar mucho en cuenta. Sobre todo en los que son los factores predisponentes fuertes, ¿no? Que son la fractura, sobre todo de cadera o de pierna, son 15 huesos largos, una cirugía mayor, que puede ser una laparotomía exploradora, lo que son traumatismos mayores, pues fracturas de huesos largos, una fractura a nivel de la caja torácica. Entonces, esos son factores muy relevantes porque estos van a tener una tendencia a la hipercoagulabilidad. Y lo que son los factores predisponentes moderados son aquellos sobre todo cirugías pequeñas, pacientes que realicen quimioterapia, ya que la quimioterapia hace una lisis celular y pueden producir una mayor liberación de proteínas, la cual va a producir la adherencia. Lo que son las patologías crónicas como la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia respiratoria crónica, la malignidad, ¿no? Pacientes oncológicos con un cuadro evolutivo, eventos isquémicos o hemorrágicos que comprometen la parte motora. Entonces, todas esas patologías van a conllevar igual a que sean un factor de riesgo, pero no son tan relevantes como los de predisposición fuerte, que van a tener una tendencia alta al momento de internación de los pacientes a formación de un tromboembolismo pulmonar. Y los predisponentes débiles son aquellos que no presentan tanta relevancia como para un TEP, pero que se adhieren como factores de riesgo, que son pacientes que se hayan sido operados, o pacientes obesos, pacientes que estén inmovilizados o pacientes mayores, los cuales no realizan mucha actividad y tienen la éstasis sanguínea. Entonces, es- eh, estos estudios, pues todos estos factores ya se han demostrado entonces con los últimos estudios de que hay que tomar muy en cuenta, sobre todo en los que son predisponentes fuertes, y para siempre tomar como un antecedente, ya que los pacientes, la mayoría de los cuadros se van a presentar intrahospitalarios. Entonces, tomen mucho en cuenta siempre cuando un paciente aborden tomar estos datos. Ahora, la presentación clínica de los pacientes con un tromboembolismo pulmonar se pueden presentar de distintas severidades, y esto sobre todo depende del grado de obstrucción que va a presentar al momento que tenga en la luz vascular. La presencia de una obstrucción menor al 20%, pues los síntomas van a ser pocos. El paciente puede presentar una desaturación, pero sin una alteración de la ventilación mecánica. El, lo que es la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco, la estencia vascular periférica pueden estar dentro de lo normal. Lo único que puede aumentar puede ser lo que es un aumento leve de lo que es el ventrículo derecho por ecografía. Entonces, no es tan relevante esta patología. Dado la sintomatología no son tan relevantes. El paciente puede estar asintomático en su momento, pero el paciente puede estar transfusionado con un tromboembolismo pulmonar. Entonces, acá nosotros nos tenemos que ir apoyando con los estudios complementarios que se les va a realizar. En el caso de que tenga una obstrucción del 40
del 20 al 40%, puede aumentar lo que es la presión de la aurícula, de las aurículas, lo que es una presión sobre todo en el lado derecho, hay una alteración ya lo que son los mecanismos de Frank-Starling con el aumento del gasto cardíaco, una, un trabajo sistólico casi normal, pero que en algún momento ya por el requerimiento de la oxigenación, pues van a llevar a que la sístole empiece a aumentar y hay una disección de la sístole y la diástole al momento de que el paciente va a ir presentando mayor la sintomatología. En, en lo que es una obstrucción del 40 a un 60%, ya los pacientes van a presentar una inestabilidad tanto respiratoria como metabólica, hemodinámica, perdón, la formación de mecanismos compensadores, sobre toda la parte hemodinámica, va a ser lo que es el aumento severo de la presión de la arteria pulmonar, de la misma aurícula derecha, va a presentar una disminución del gasto cardíaco, ya que en su primera instancia el pulmón va a tratar de generar una mayor frecuencia cardíaca para poder compensar, pero ya al presentarse en una descompensación sin una mala respuesta, pues disminuye el gasto cardíaco con una disminución de la presión arterial, la resistencia vascular periférica van a disminuir, entonces todo eso se va a traducir en síntomas ya muy llamativos. El paciente va a requerir oxigenación, va a requerir lo que es drogas vasoactivas, entonces eso ya nos tiene que llamar la atención y poder tomar cierta conducta con el paciente. Y en el caso de que el paciente tenga una obstrucción del 60%, pues el paciente va a presentar un shock cardiogénico, un shock obstructivo. Esto ya el paciente no van a poder compensar los mecanismos compensadores y se va a llevar un colapso total, sobre todo de cavidades derechas. Entonces, estos grados de severidad, pues hay que tomarlos en cuenta cuando la presentación es súbita y nosotros tenemos todos los antecedentes ya mencionados. Entonces, ya nos podría dar la sospecha de que el paciente está presentando un tromboembolismo pulmonar de distinta severidad. Lo que más hay que tomar en cuenta y siempre se ha visto son los pacientes que tengan una obstrucción del 40 hasta el 60%. Que estos lamentablemente llegan a ser una muerte súbita al momento de su valoración y en muchas ocasiones no se les ha llegado a tener un diagnóstico definitivo. Entonces, ni bien nosotros tenemos la sospecha, hay que iniciar lo que es el protocolo TEP y poder tomar una conducta con los pacientes. Pues el diagnóstico se hace lo que son signos y síntomas, pero no sobre todo los signos no son tan específicos de una trombosis, de un tromboembolismo pulmonar. Entonces, lo que nosotros nos buscamos que apoyar son sobre todo en otros en laboratorios. Acá como ven en el cuadro, pues en cada uno tiene su porcentaje de relación con la presentación del paciente o con la clínica de un TEP propiamente dicho. Lo único que nos llamaría la atención paciente que estábamos sospechando con TEP, pues sería la disnea, ¿no? Es el síntoma más frecuente que se ha visto en los estudios, siendo el 80% de todos los pacientes que han tenido TEP han presentado esta sintomatología. Y posteriormente estaba el dolor torácico, que podía ser pleurítico o subesternal. Sobre todo, más que todo se ha visto que es el dolor pleurítico por el roce que se genera de las pleuras y esto conlleva un dolor no tan específico igual. Va a ser un dolor casi difuso que los pacientes lo van y no lo refieren muy bien. Entonces es un dolor que no lo van a referir muy bien, pero debemos asociar. Ahora, otro que es igual la hemoptisis, lo que son el síncope, todos estos van a ser síntomas que puede presentar el paciente, pero no son tan frecuentes, ya que estos son menor al 50%, entonces no van a ser síntomas tan frecuentes que nosotros vamos a encontrar. Y los signos, pues los signos son peor, son menos específicos, son muy anodinos, o sea que no van a ser tan propios del TEP, ya que los signos, perdón, son sobre todo la taquipnea, la taquicardia
y signos de trombosis venosa profunda. Los dos primeros signos, sobre todo la taquipnea, es el que más nos debe llamar la atención. Y la taquicardia. La taquicardia se ha visto de que en los pacientes, en el momento que ya tienen una obstrucción mayor al 40%, la taquicardia como un mecanismo de compensación se va a evidenciar. Entonces, en el estudio no se ha visto de que sea tan frecuente, pero en los pacientes que nosotros acá atendemos siempre han presentado una taquicardia, una frecuencia arriba de los 110. Entonces, pues es que nos llama la atención mucho estos síntomas, estos dos signos. Entonces, la sospecha siempre tiene que estar ahí cuando nosotros tengamos un paciente con una disnea, un dolor torácico y el paciente empieza, clínicamente nosotros veamos que tenga una taquipnea y una taquicardia, que estos se van a ir complementando con los estudios. Ahora, lo que nos tenemos que tomar muy en cuenta son las escalas, que esto nos ayuda a identificar si estamos frente a un TEP y el pronóstico. El primero que, el primer, el primer score de la primera escala es la de Ginebra, la cual lleva a tomar distintas variables, que son los factores predisponentes, la sintomatología y también lo que son lo que son perdón, este no toma las pruebas. Entonces, le engloba la sintomatología y los factores predisponentes. Y cada uno le da una puntuación, donde si nosotros llegamos a dar una puntuación de 0 a 3, es un bajo riesgo de que el paciente esté cursando un TEP. Si tenemos una puntuación de 4 a 10, un paciente con riesgo intermedio, pero si tenemos una puntuación arriba de los 11 puntos, es un paciente que se podría confirmar que es un tromboembolismo pulmonar, ya que este score toma lo que son sobre todo los factores predisponentes fuertes, que son la edad, la trombosis venosa profunda, el tromboembolismo pulmonar previo, las cirugías o fracturas de mayor un mes y el proceso neoplásico que estén activos. Entonces, cada uno de estos tiene una cierta puntuación, la cual se debe complementar con la sintomatología, que el paciente puede tener un dolor en miembros inferiores, la hemoptisis, los signos, lo que son los signos clínicos, la frecuencia cardíaca que tiene que ser aumentada, lo que es un dolor a la palpación en miembros inferiores. Entonces, todas esas cosas son muy importantes que nosotros debemos hacer. Debemos englobar todo lo que es la sintomatología junto con los antecedentes y poder determinar si es que el paciente podría estar transcurriendo de un TEP. Ahora, en el caso el score de Wells, que también tiene su score para la trombosis venosa profunda, difiere mucho lo que es para un tromboembolismo pulmonar, donde igual engloba casi las mismas características, son la trombosis venosa profunda, un TEP previo, las cirugías con inmovilización, un proceso neoplásico activo y y los síntomas, que es la presencia de hemoptisis, la frecuencia cardíaca elevada, los síntomas clínicos de trombosis venosa profunda. Y esto nos lleva sobre todo, ¿no?, a la sospecha de un TEP. Casi son similares en ambas escalas, pero que cada una da una puntuación distinta y además tiene unos niveles muy diferentes, porque cuando se sospecha de que sea una probabilidad baja es de 0 a 1, una intermedia es de 2 a 6 según la escala de Wells y una alta que tiene que ser mayor a 7. Entonces, estos dos scores son muy importantes en el momento que nosotros valoramos un paciente, sobre todo como son pacientes internados, debemos realizarles estas escalas cuando tenemos una sospecha. Y estas escalas tienen que ser dinámicas, se las tiene que revalorar cada día o cada 6 a 12 horas, porque el TEP es una patología que progresa muy rápido, entonces si nosotros vamos viendo que va en ascenso, pues se debe tomar ya la conducta para los estudios complementarios. En acá se los pongo lo que es el grado en la predicción del paciente de un embolismo pulmonar, igual lo que son una,
lo que igual toma en cuenta sobre todo lo que son distintos ítems que van a ir describiendo sobre todo como ya lo vieron, la frecuencia cardíaca, la presencia de cirugías previas menores a un mes, la hemoptisis, el cáncer activo, un dolor torácico o un dolor en miembros inferiores a la palpación, con presencia de edemas, pacientes mayores de 65 años. Entonces, esta es la escala de Riete que nos da igual el grado de severidad, que no difiere mucho de las dos escalas previas. Las que nosotros tenemos que manejar muy bien son la escala de Ginebra como la escala de Wells. Entonces esas dos son las que ustedes más se tienen que interiorizar y saberlas eh, tomar siempre cuando un paciente está frente a a un TEP. Ahora, cuando ya llegamos a tener una sospecha, pasamos a hacer estudios complementarios, sobre todo acá entra el dímero D, que el dímero D es una proteína la cual va a tener su elevación cuando hay procesos trombóticos. Ahora, el dímero D se ha utilizado sobre todo para la trombosis venosa profunda, pero su utilidad pues no es algo que nos va a confirmar el diagnóstico. Nos lleva a tener una sospecha, a confirmar nuestra sospecha, pero no así a diagnosticar la patología. Sigue siendo sobre todo la primera elección, o sea, ni bien nosotros tenemos las sospechas, se debería ser lo que es el dímero D, el cual sobre todo se ajusta a la edad y también a los valores laboratoriales. Eso me refiere a que los valores va a diferir de un laboratorio a otro. El que yo me haga en el Hospital Clínico Viedma va a tener un nivel de rango puede ser de 400, que el que yo me haga en Diana o algún otro centro, pues va a tener un cierto valor. Entonces, esto igual se tiene que ajustar a lo que es la edad. Debemos que, sí o sí, al momento que nosotros hagamos, ver la edad del paciente y los valores de referencia de los laboratorios. El valor estandarizado es que el dímero D para una trombosis venosa profunda tiene que ser arriba de los 50 miligramos litro. Pero con esta diferencia del laboratorio nos podría conllevar a que no sean tantos esos valores que nosotros manejemos. Entonces el dímero D nos va a confirmar la sospecha, no así el diagnóstico de la patología. Entonces el dímero D se puede hacer lo que es una curva de dímero D, que teniendo como un dímero de basal y hasta llegar a presentar un pico, ya que en muchas oportunidades la trombosis van progresando, entonces van generando mayor obstrucción y se va a ir formando mm, un- una curva o una meseta del dímero D hasta su manejo con la anticoagulación. Ahora, lo que acá en el cuadro refiere que es el rendimiento diagnóstico de varias pruebas de dímero D para excluir lo que es una trombosis venosa profunda en estudios según los estudios de resultados. Pues en acá les presento, o sea, son parte igual de lo que es el estudio de la Sociedad Europea de Cardiología. Han ido tomando lo que son tres diferentes presentaciones de lo que es el dímero D, el cual ha ido haciendo estudios en distintos grupos de pacientes donde han ido presentando distintos valores, los cuales han ido describiéndose como factores de riesgo, como el alto riesgo de presentar una trombosis venosa. Se ha visto de que sobre todo lo que es el simple red, que es el que se ha utilizado, ha tenido una baja probabilidad clínica. Esto es porque sus valores son muy variables. Entonces, igual por el estudio de las poblaciones no así tan significativo. En caso de que se utilizó el dímero de vidas, ha tenido una poca moderada correlación clínica. Entonces, el dímero D, si nosotros tenemos un valor arriba de los 500 picogramos, pues es algo de relevancia. Hay que tener
hay que tomar siempre en cuenta el dímero D al momento de una sospecha. Es el primer estudio que deberíamos hacer para poder complementar con los siguientes estudios. Ahora acá lo que son los distintos estudios de imagen, ¿no? El SPEC, lo que es la tomografía, lo que son la angiografía pulmonar, todos estos tienen sus indicaciones y como sus pros y contras. Sobre todo lo que el más importante es para nosotros es lo que es la angiografía pulmonar, el cual es casi catalogado el gold estándar, pero que este igual, o sea, adheriéndose a otros estudios, no puede descartar lo que es un TEP. Se sobreponen ambos estudios para poder confirmar el estudio. El más importante que deberíamos hacer es la angiografía pulmonar, porque este es un método invasivo, el cual se va a poder evidenciar el trombo y a qué nivel se va a encontrar la obstrucción. Ahora, cuando nosotros estamos en el caso de emergencia, pues algo que nos apoya mucho es sobre todo la ecografía cardíaca. Esto se hace a través de distintos, distintos ángulos de proyecciones, los cuales van a ir tratando de evidenciar, bueno, nosotros nos vamos a enfocar sobre todo en lo que son las cavidades del lado derecho. Como se ve la imagen superior en el número A, es una visualización de un eje corto que se hace a nivel parasternal, donde nosotros vamos a tratar de evidenciar las cavidades derechas. Cuando nosotros tengamos una dilatación de las cavidades derechas, sobre todo del ventrículo derecho, como se ve ahí en la imagen, entre las flechas se ve una dilatación del ventrículo derecho, el cual siempre una ecografía normal se va a ver semicolapsada de una forma triangular, pero cuando hay una sospecha de T, pues el ventrículo se va a encontrar dilatado, casi equilibrándose a sus dimensiones del ventrículo izquierdo, que se encuentra en la parte inferior. Ahora, en el caso de que nosotros hagamos una ventana, lo que es 4 cámaras apical, acá se va a evidenciar sobre todo un aumento del tamaño del ventrículo derecho, el cual va a ser mayor a la aurícula izquierda y al ventrículo izquierdo, que esto en lo normal, pues en la ecografía siempre se tiene que ver que el ventrículo izquierdo tiene que ser mayor al lado derecho. Entonces esto ya nos lleva a tomar una conducta de que estamos frente a un probable TEP. Y así como ven en los siguientes cuadros, siempre se va a ver un aumento de las cavidades del lado derecho. Un signo muy importante en lo que es en la ecografía, cuando nosotros hacemos, es el signo de McCorner, que en la figura 2, en la figura B evidencia lo que es el signo. Y eso cómo se lo describe. Pues el signo de McCorner es una hipocinesia apical, perdón, es una hipocinesia global del ventrículo derecho, pero con una cinesia conservada del ápice. ¿Esto por qué? Porque el ápice, toda la parte muscular, es con mayor adherencia a la aurícula, al ventrículo izquierdo, el cual por su mayor grosor de las paredes y su mayor contractividad va a generar una contractividad del ápice, pero no así en su totalidad de las paredes del ventrículo derecho. Entonces es muy importante, eso es el signo principal que se busca cuando nosotros estamos valorando un paciente con una trombosis venosa profunda. Y en el caso de que nosotros estemos frente a una trombosis venosa, perdón, un tromboembolismo pulmonar de una arteria principal, sobre todo de tronco, pues la ecografía nos va a dar un diagnóstico de un 90%, ya que en la ecografía se va a evidenciar lo que es disminución del flujo y un compromiso mayor a nivel cardíaco. Entonces, la ecografía cardíaca en la emergencia es de mucha importancia cuando nosotros hacemos una trombosis venosa profunda. Ahora, lo que es el electrocardiograma. En el electrocardiograma hay un patrón de McCain-Weight, que este es el patrón que siempre lo describen como S1QTT3.
Sí podríamos evidenciar esto, pero no es tan frecuente, solo aparece en un 20% de los casos. ¿Y qué se refiere cuando hablamos de S1QTT3? Eh, Acá, como se ve en la imagen, pues lo que es la presencia de una S en la derivación de uno, donde va a ser más prominente la onda S. Esto así borrando lo que es la onda Q y solo se evidencia la onda S. En la derivación de 3 se va a evidenciar lo que es la onda Q, una onda Q patológica. Esto quieren que tener las características de la onda Q patológica, que quieren ser una Q mayor a 0.04 milisegundos, siendo mayor a un tercio de la onda R. Entonces, cuando nosotros vemos esto, ya tenemos que sospechar. Y, y otro que se tiene que ser añadido son las ondas T invertidas, que no va a ser en derivaciones contiguas, solo va a ser en la derivación de 3. El electrocardiograma es un estudio muy variable o muy dinámico, el cual nosotros deberíamos hacerlo en caso de que el paciente presenta dolor, hacer un electrocardiograma para ver lo que son modificaciones sobre todo en la búsqueda de este patrón. Entonces, siempre que nosotros tengamos un paciente con TEP, siempre deberíamos realizar un electrocardiograma. Ni bien el paciente presente un síntoma, un dolor, algo, una disnea, pues debemos hacer sobre todo esto es lo que es el electrocardiograma para ver estos tres, este patrón. Y este patrón, ¿en qué casos se da? Sobre todo en casos de que el paciente esté transcurriendo con un tromboembolismo pulmonar obstructivo severo. Entonces, para esto nos sirve mucho el electrocardiograma, un estudio dinámico, el cual está al alcance de las manos y es de fácil acceso, entonces los podemos hacer al momento de que el paciente esté en una sala de emergencia, en una sala de internación, para ver si es que está progresando el TEP. Entonces, este patrón igual lo tienen que saber reconocer. La memotécnica es S1QTT3. S1 es la presencia de onda S prominente y la diversión de uno. El Q3 es una onda Q patológica en diversión de 3. Y la onda T, que va a ser una onda T invertida solo en la derivación de 3. Ahora que en esto igual nos tenemos que apoyar sobre todo los biomarcadores, que son las troponinas, el ProBNP, que es eh, que es una enzima cardíaca, y el lactato. Las troponinas ultrasensibles Eh, sobre todo se elevan en infarto agudo de miocardio, pero en muchas ocasiones el tromboembolismo pulmonar se asocia con un infarto agudo de miocardio, entonces nos ayuda a correlacionar de que se está produciendo no solo un compromiso a nivel pulmonar, entonces puede ser un compromiso a nivel cardíaco. Otros que son también lo que son el ProBNP, que es una proteína general en el corazón que puede estar elevada, sobre todo si es que se está transcurriendo con una falla cardíaca, ya que cuando se produce un tromboembolismo pulmonar extenso, pues se va a producir un shock. Entonces, en estos casos, el ProBNP como el BNP se van a evidenciar elevados cuando nosotros estemos valorándolo. Y el lactato va a ser un marcador de una hipoxia tisular, entonces la presencia del lactato igual nos debe identificar de que el compromiso es mayor, que se está comprometiendo no solo a nivel pulmonar, sino a distintos órganos. Ahora, la correlación clínica, según la clase de severidad o según la clase de aceptación que ha tenido esto por los estudios, ha demostrado que el dímero D tiene una alta relevancia para el diagnóstico, porque más del 90% de los pacientes estudiados han presentado que sí ellos han tenido elevación arriba de los 500 picogramos litro. Entonces es un estudio que sí o sí a nosotros nos tienen que apoyar para el diagnóstico. Luego está lo que es la resonancia magnética, lo que es la tomografía con la angiotomografía pulmonar. Entonces estos
igual así de mucha importancia. Pues es que ellos tienen lo que es la clase en 1A, o sea, que tienen una evidencia mayor al 90% y que sí nos ayudan a tener un diagnóstico del tromboembolismo pulmonar. Entonces, nosotros ni bien abordamos un paciente con un tromboembolismo pulmonar o tenemos la sospecha, debemos hacer los estudios que nos corresponden, que son de mayor importancia. El dímero D, una tomografía con contraste o una angiotomografía y lo que son los biomarcadores, además de un electrocardiograma. Entonces, todo esto junto con la con la sospecha y la sintomatología clínica, nosotros vamos a llegar a tener un diagnóstico definitivo. Ahora, el tratamiento. El tratamiento siempre ha sido enfocándose a la anticoagulación. Ni bien nosotros tenemos un paciente con alta sospecha de TEF, pues de forma empírica o de forma preventiva nosotros debemos hacer el inicio de la anticoagulación, que tiene que ser oportuna, que tiene que ser muy dirigida y ajustada a lo que es el peso del paciente y a la función renal. Esto para no producir infracoagulación o subcoagulación y o una supraanticoagulación, porque nosotros vamos a llevar a comprometer al paciente. Entonces, eso es la primera medida que nosotros debemos hacer. Y lo que es las medidas de perfusión, que es la mediante trombolíticos, sobre todo eh, lo que es, en un momento ya les voy a mostrar la teplasa, tenecteplasa, la streptokinasa, que son fármacos que, como en el infarto agudo del miocardio, se los utiliza para poder producir una lisis del trombo y poder permitir el flujo sanguíneo. Y en el caso de que nosotros tengamos un fracaso o que estemos frente a un trombo de un tronco principal, sobre todo de la arteria pulmonar principal, pues acá se entra lo que son los procedimientos de trombolectomía quirúrgica de urgencia, como el tratamiento invasivo hemodinámico, que el cual se hace una angioplastía de la arteria pulmonar o de sus ramas. Otro que encontrar que es el filtro de la vena cava inferior, que lamentablemente acá en Bolivia no contamos, que es la implementación de un filtro que va a generar la formación, que va a controlar, que va a producir una lisis del trombo. Sobre todo esto se hace en pacientes que están contraindicados en la anticoagulación y así poder disminuir el riesgo de formación de trombos. Ahora el tratamiento, lo que es cuando tenemos una falla a nivel del ventrículo izquierdo, pues se ha ido tomando varias cosas, sobre todo lo que es la administración de volumen, los vasoactivos, inotrópicos, cronotrópicos que debemos tener. Debemos de conocer, sobre todo cuando estamos en una falla de cavidades derechas. Va a ser un paciente congestivo, un paciente con un reflujo hepatoyugular, una ingurgitación yugular. Entonces, si tenemos estas características del paciente, pues nosotros debemos limitarnos a administración de volumen. Debemos darle un volumen menor a 500 mililitros entre las 15 y 30 minutos de su valoración. Iniciar vasoactivos, lo que son la noradrenalina o también inotrópicos, sobre todo la dobutamina, que nos va a producir un aumento de la contractibilidad, pero siempre hay ese riesgo de que la dobutamina tiene una alta probabilidad de generar arritmias. Entonces, cuando nosotros tenemos una dilatación de estas cavidades, pues, o dilataciones del lado derecho, hay que tener mucho cuidado. Debemos utilizar dosis bajas, las cuales tienen que ser entre 2 a 20 picogramos kilo peso minuto para poderles infundir al paciente. Siempre con el riesgo de generar arritmias. Y, y en el caso de que nosotros no podamos compensar de esta manera, pues se va a lo que es el ECMO, que es la circulación extracorpórea, así para poder producir una adecuada
perfusión a toda la vascularización pulmonar. Que esto acá en Bolivia no se lo hace mucho, es muy rara vez. Solo nosotros escuchamos que se le hizo una oportunidad en el hospital belga, pero en el hospital clínico Vietnam nunca hicimos. Pero es una medida que sí se debería hacer, la cual se trata de hacer a través de una circulación venoarterial para así poder perfundir mandar una adecuada oxigenación a todo el sistema pulmonar como a la circulación sistémica. Ahora, en el caso de que nosotros entremos y sobre todo en nuestra circunstancia hagamos una trombólisis, pues como en el caso del infarto agudo de miocardio, se, se va a lo que son estos tipos, sobre todo lo que es la estreptoquinasa como la uroquinasa y también lo que es el alteplasa. En, en- y cada uno tiene un cierto distinto de manejo. Siempre que ustedes estén dispuestos a hacer una trombólisis, lo ideal es que ustedes siempre cuenten con accesos venosos periféricos, no centrales, porque la administración de los lo que manejan la trombólisis, pues tienen el alto riesgo de ser sangrados y sobre todo a nivel del acceso. Entonces, en acá nosotros cuando tengamos un paciente que se le va a hacer trombólisis, es evitar los accesos venosos centrales o accesos venosos mayores que pueden ser a nivel femoral, suprahepático, las yugulares y la subclavia. Sobre todo la subclavia es la que se debe evitar porque es el que va a presentar mayor riesgo de complicaciones. Si es que él empieza a tener un sangrado, pues el sangrado va a ser tan abundante que por la anatomía del área clavicular, pues no se va a poder comprimir y el paciente puede fallecer hasta por un sangrado, por una iatrogenia. Entonces, siempre que ustedes tengan que hacer una trombólisis, siempre se le va a dirigir en miembros inferiores, perdón, en accesos venosos periféricos y siempre que hacer una monitorización continua. En, acá en Bolivia contamos con la streptokinasa, la cual se debe infundir una dosis a un inicio de 250.000 unidades, que esto diluido en una solución fisiológica solución fisiológica que pueden ser unos 250 ml lo ideal es 100 ml, el cual se debe infundir en 30 minutos. Y posteriormente se hace lo que es una administración de 100.000 unidades que estén en 24 horas. Esto lo hacemos nosotros en 500 ml de solución fisiológica por una bomba de infusión. Así para tener un mejor control, sobre todo de de la coagulación. Y en el caso de que nosotros estemos frente una trombosis con compromiso hemodinámico que sea que requiera una resolución rápida, se hace lo que es la infusión por régimen acelerado, el cual se administra 2.5 millones de unidades internacionales en 2 horas. Y esto se hace en 100 cc de solución fisiológica. Entonces, esa es la manera de nosotros que debemos manejar lo que son los pacientes con un tromboembolismo pulmonar. Debemos saber reconocer los factores de riesgo, antecedentes muy importantes, que son pacientes postrados con cáncer, cirugías mayores, fracturas, pacientes mayores de 65 años, eh, pacientes con una cirugía. Entonces, todo eso nos tiene que sí o sí tomar muy en cuenta. Y luego la sintomatología, que no va a ser tan específica, pero con los antecedentes debemos correlacionar todo el cuadro clínico y para poder tomar una conducta y apoyarnos en los estudios de laboratorio, sobre todo el dímero D, que es uno de los principales estudios que debemos realizar, y la angiografía pulmonar, que nos va a dar sobre todo el grado de obstrucción y el nivel. Entonces, esos son lo que más deben enfocarse, saberlo reconocer al paciente con tromboembolismo pulmonar y qué medidas debemos hacer posteriormente. Podemos hacerle la trombólisis con streptokinasa, que hay dos regímenes, que si el paciente tiene un compromiso hemodinámico, nosotros hacemos lo que es el régimen acelerado, que va a ser de 1.5
millones de unidades internacionales que se le va a infundir en 2 horas, o el que va a ser en 24 horas, que se le va a hacer una dosis de impregnación de 250.000 unidades, que va a ser en 30 minutos, y posteriormente 100.000 unidades para 24 horas. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que saber tomar esa conducta. No hay que tener miedo a estos trombóticos, porque nosotros debemos resolver esta patología que tiene alto riesgo de mortalidad. Entonces, ténselo muy dirigida este tratamiento. No sé si tienen preguntas, dudas, algo.
Ya, vamos a comenzar ahora con lo que es arritmias cardíacas. Esto lo voy a dividir en dos clases. Hoy vamos a hablar un poquito del electrocardiograma y lo que es bradiarritmias. Bueno, lo importante es que tenemos que saber qué es el electrocardiograma. Es un registro eléctrico de la cavidad cardíaca, el cual va a presentar en sus distintos ciclos los cambios los cambios eléctricos que va a presentar. El electrocardiograma se va a componer de 12 derivaciones, 6 precordiales y 6 derivaciones bifásicas. Bueno, el electrocardiograma, ¿qué hace? Solo refleja gráficamente la actividad cardíaca del corazón, el cual se tiene que hacer sobre un papel cuadriculado, como ven en la imagen del lado derecho. Se hace un papel cuadriculado, el cual va a tener cuadros pequeños y cuadros grandes, según delimitados por líneas gruesas. Los cuadros pequeños van a ser cuadros que van a tener un tamaño de aproximadamente un centímetro, perdón, y que van a tener en tiempo, van a reflejar 0.04 segundos, y en la altura, lo que es el voltaje, se va a evidenciar que cada cuadro pequeño va a representar 0.1 milivoltios. Entonces, lo que hace el electrocardiograma, se va a registrar toda la actividad del corazón. ¿Cómo debemos interpretar el electrocardiograma? O cómo debemos tener lo que es el electrocardiograma. Lo que primero que tenemos que hacer es ver el ritmo del corazón, si es un ritmo sinusal o un ritmo irregular, lo que es una frecuencia cardíaca, los intervalos de cada segmento, que van a ser la onda P, la presencia de ondas, la onda P, proseguida de un segmento PR, luego un complejo QRS, un segmento ST y la onda T. Cada uno van a tener un valor delimitado, como se ve en la imagen. La onda P tiene un valor de 0.8 segundos hasta 0.12 segundos, de 0.4 a 0.8 segundos. El intervalo PR, que va a ser de 0.12 a 0.20 segundos. El complejo QRS, que tiene que ser menor a 0.12 segundos. Y lo que es el QT. El QT es un valor el cual nos va a permitir el grado de extinción, de repolarización del ciclo de despolarización relativa, que este tiene un valor, se va a adecuar según la edad y el sexo de los pacientes. Otra cosa que tenemos que valorar es el eje del complejo QRS, cual dentro de lo normal es que tiene que ser entre -30 a los 100 grados, y mayores a eso ya nos van a dar lo que es una desviación a la derecha o a la izquierda o indeterminado, y también lo que son la onda P y isobifásico, lo que son de ABF y las zonas de isobifásicas, perdón, de B3. Entonces, todo esto nosotros debemos saber interpretarlo. Siempre que estamos frente a un electrocardiograma, nosotros debemos ir de forma secuencial y ordenada, ir valorando el electrocardiograma, que va a venir, primero debemos ver el ritmo, la frecuencia, el eje, y luego en sus distintas porciones, que van a ser la onda P, el segmento PR, el complejo QRS, QT, el segmento ST. Entonces, todo eso nosotros tenemos que ir interpretando el electrocardiograma, porque cada alteración a nivel de un segmento del complejo QRS o de la onda P, pues nos va a llamar la atención para ver si estamos frente a a una arritmia, a una taquiarritmia, o tal vez a alguna alteración estructural del corazón. Ahora, los datos que debemos tomar muy en cuenta, o sea, que al momento de interpretar un electrocardiograma normal, es que la onda P pues mide entre 2, perdón, hace rato les di un dato erróneo, que les dije menor 8, es menor a 12 segundos, con un voltaje de menor a 0.25 milivoltios, que van a comprender entre 3 por 2.4 cuadritos, ¿no?, de los pequeños.
Tienen que tener muy en cuenta que la onda P va a ser negativa en ABR y puede ser isobifásica en B1. Esto por el ciclo de repolarización de la aurícula derecha, que al momento de graficar se va a evidenciar una onda isoeléctrica. Ahora la onda Q siempre va a estar ausente en B1 y que tienen que medir menor a 0.04 milisegundos con un voltaje menor a 2 segundos. En el caso de que tengamos unas ondas Q mayor a estos valores, pues ya se habla de ondas Q patológicas, pero esto se excluye sobre todo a nivel de la onda Q en la derivación ABR, que esto es normal encontrar una onda Q con mayor a los valores ya mencionados. Y sobre todo igual en ABR. Ahora la onda T estas ondas T siempre son positivas en todas las direcciones, a excepción de la dirección ABR, y en algunas circunstancias en pacientes obesos, niños o pacientes adultos, estos pueden ser negativas. Entonces, es muy importante tomar en cuenta estas características o cosas bien importantes para saber que estamos frente a un electrocardiograma normal. En acá, pues ahí les muestro un electrocardiograma donde en la dirección de uno primero valoramos lo que es, o en todas las direcciones, si estamos frente a un ritmo sinusal o no, que un ritmo sinusal se traduce en la presencia de una onda P procedida de un complejo QRS. En la dirección de uno se evidencia una onda P, seguido de un complejo QRS y una onda T. Entonces estamos frente a un ritmo sinusal. La frecuencia está de 75 con un eje de más 30 grados, con una onda P de 0.4 segundos, un PR de 12 milisegundos, un QRS de 8, un ST y una onda T dentro del plan normal. Entonces, todo eso es lo que nosotros debemos saber interpretar cuando estamos un electrocardiograma. Ahora, ¿cómo abordamos sobre todo en las bradiarritmias? Las bradiarritmias van a ser sobre todo trastornos a nivel del nódulo auricular que van a producir una conducción lenta y, y estos pueden ser fisiológicos como patológicos. Para introducir, sobre todo, hay que hablar sobre la bradicardia sinusal, que es solo la presencia de un ritmo menor a 60 latidos por minuto, que esta no va a tener un componente patológico, sino va a ser un proceso fisiológico. Y esto puede ser sobre todo en pacientes jóvenes, atletas que por la actividad física pueden tener un aumento del tono vasovagal. Entonces la frecuencia cardíaca se va a presentar menor a 60 latidos por minuto. En el caso de un paciente un paciente despierto con una frecuencia de 40 latidos por minuto, casi siempre se indica por una disfunción del nodo sinusal. Y esto, o sea, las causas sobre todo se va dividiendo, ¿no? O sea, en muchos casos, o sea, la bradicardia sinusal es intrínseca o extrínseca. Más adelante lo vamos a hablar, donde la parte fisiológica se va a deber sobre todo a pacientes atletas. Y también se va a evidenciar en cualquier paciente que duerma. O sea, nosotros dormimos y nuestra frecuencia cardíaca disminuye por la disminución del tono vagal, por aumento del tono vagal. Y en casos que van a ser extrínsecas, inducidas por otras sustancias o por mecanismos no propios del corazón, que puede ser la administración de fármacos, la digoxina es una de las principales causas, los, los calcio antagonistas, la administración de morfinas o beta bloqueantes. Los más comunes que nos van a llevar a la bradicardia van a ser sobre todo la digoxina, como la morfina y los beta bloqueantes, que son fármacos que son de uso rutinario en las clínicas. Entonces, son cosas que nosotros debemos tomar muy en cuenta cuando nosotros tenemos una bradicardia. Y en la patología, el hipotiroidismo. El hipotiroidismo, pues
por todo su contexto, pues lleva un proceso con disminución de todo lo que es el metabolismo y un enlentecimiento del metabolismo, entonces va a llevar una bradicardia, de hipotermia, el infarto agudo de miocardio como una consecuencia o transitoria va a producir una bradicardia sinusal y también la hiperactividad del seno carotidio. Entonces son esas cosas muy importantes para una bradicardia sinusal. Ahora, la bradicardia sinusal, como ya les dije, un poco les orienté, que se podía deber a dos tipos, que podía ser intrínsecas como extrínsecas. Donde extrínsecas son reversibles, ¿no? O sea, como ya les dije, la administración de fármacos, el hipertiroidismo, todo eso. Si nosotros retiramos el fármaco, le damos el tratamiento para el hipotiroidismo, la frecuencia se va a regular. Entonces, eso es lo que nosotros debemos sí o sí saber reconocer, si es intrínseco o extrínseco. Mientras que en el caso de que sea una causa intrínseca, pues los pacientes van a requerir la colocación de un marcapaso. En el cuadro del lado derecho está descrito sobre todo lo que son los tipos de causa, que lo desengloba de fármacos, los mecanismos autónomos, como también las patologías sistémicas. Los procesos autónomos después es la hipersensibilidad del seno carotidio, la estimulación vasovagal, los fármacos, sobre todo los betabloqueantes, los calcioantagonistas, la digoxina, la ibravradina, que igual se utiliza en arritmias, los antiarrítmicos de clase 1 y 2 como la lidocaína, son fármacos que nos van a producir una bradicardia. La adenosina, que igual en la emergencia se utiliza cuando nosotros tenemos una taquicardia supraventricular, entonces es igual un fármaco importante. La, los fármacos que son de uso psiquiátrico, sobre todo lo que es la amitriptilina, que es un fármaco que muchos personas ha producido una bradicardia. La fenitoína igual es un fármaco que muchas personas ha producido bradicardias. Y entre las patologías sistémicas, pues está el hipotiroidismo, la apnea durante el sueño. Entonces son cosas que son patologías y fármacos o circunstancias que nos van a llevar a una bradicardia. Y ahora, en el caso de las causas intrínsecas, pues están patologías ya muy propias de la parte cardiovascular, sobre todo la miocarditis, una pericarditis, un infarto agudo de miocardio agudo crónico. Entonces, esas son patologías muy propias del corazón, las cuales por toda su fisiopatología, pues requieren sí o sí la implantación de marcapaso, porque estos no se van a resolver. Lamentablemente, el miocardio como las estructuras del corazón pues no van a ser reversibles. No va a poder, se administra un medicamento el cual pueda revertir. Entonces, sí o sí tenemos que saber reconocer las causas de la bradicardia que va a presentar el paciente. Ahora, el síndrome del nodo sinusal enfermo, que esto se debe sobre todo a una disfunción intrínseca del nodo sinusal, que pueden ser por distintas causas degenerativas, por una fibrosis, por una alteración de la misma vascularización o un compromiso secundario, un infarto de miocardio con una isquemia. Entonces, todos esos van a ser causas de una bradicardia. Desde acá, ese síndrome pues va a englobar distintas patologías donde todos estos van a tener una sintomatología muy clara, donde se va a evidenciar bradicardia, el síncope, las lipotimias, la fatiga y datos de insuficiencia cardíaca congestiva. Los signos, sobre todo lo que son ocurre sobre todo cuando se evidencia una pausa sinusal, que estos son súbitas y con una prolongación de mayor a los 3 segundos, que esto va a producir una disminución del flujo sanguíneo con una hipoperfusión cerebral y el paciente va a transcurrir con un síncope o una lipotimia. Esto en general engloba distintas presentaciones, que son la bradicardia sinusal sostenida,
el bloqueo sino auricular o pausa sinusal, la fibrilación auricular en pacientes bradicárdicos y el síndrome bradicardia-taquicardia. Entonces vamos a ir desenglobando cada uno. El síndrome de taquicardia o bradicardia, pues es solo la presencia de periodos prolongados de lo que es del ritmo cardíaco, donde va a haber una prolongación mayor a 2,5 milisegundos, donde la sintomatología va a ser neurovegetativa, representándose sobre todo por un síncope y una lipotimia. Y esto también va a generar lo que es una descompensación del paciente. Ahora, en el caso perdón, ahora en el caso de lo que es una bradicardia sinusal sostenida sintomática, pues el paciente va a ser un paciente el cual va a presentar alteración de estado de la conciencia es recurrente, más de 6 ocasiones en el día y exacerba sobre todo con la actividad física. Entonces, estos pacientes son pacientes que no realizan actividad física, tienen una limitación por la parte cardiológica y van a estar siempre con el requerimiento del apoyo de lo que es una segunda persona para desenvolver en sus actividades. En el caso de una fibrilación auricular, el paciente con bradicardia, pues se va a generar no va a haber la presencia de ondas P, pero el complejo QRS se van a ir prolongados, entonces esto se debe a que la conducción no es de forma adecuada desde el nódulo auricular. Y el síndrome de taquicardia bradicardia, pues que son síncopes alternos en episodios de angina o palpitaciones. En la imagen acá se ve lo que es el síndrome, se evidencia un electrocardiograma con una presencia de un síndrome de bradicardia taquicardia, donde se va a evidenciar un bloqueo de mayor a 2,5 milisegundos, perdón, segundos, donde no va a haber una adecuada irrigación y el paciente va a transcurrir con síncope. Entonces, si nosotros tenemos estos pacientes, pues son pacientes indicados para la colocación de marcapaso. Ahora, ¿cómo se hace la colocación de un marcapaso? Pues los marcapasos son aparatos que se van a implantar, sobre todo a nivel de la aurícula, del ventrículo derecho, donde se trata de estimular la conducción eléctrica a través de pequeñas descargas. Eh, ¿Cuándo debemos implantar un dispositivo para un marcapaso? Pues cuando nosotros tengamos una bradicardia sintomática, una pausa sinusal que sea mayor a 3 segundos, que se presente con disfunción sintomática, un resultado que no resuelva con tratamiento farmacológico, que tengamos una fibrilación auricular con una bradicardia con presencia de pausas de mayor a 5 segundos. Entonces, todo eso son indicaciones para la implantación de un marcapaso. En primera instancia, en la emergencia, nosotros podemos hacer la implantación de un marcapaso transitorio, el cual se debe retirar en menos de 15 días y posteriormente la implantación de un marcapaso definitivo. Ya viendo la patología del paciente, puede ser un marcapaso, según a las siglas, un DDD, un BBD, todo eso, entonces, eso según la patología, porque se trata de estimular el marcapaso. O sea, las funciones del marcapaso son el de estimulación, de corrección y de inhibición o estimulación. Entonces, esas cosas, el marcapaso, según la patología que tenga el paciente, va a generar una actividad. Eh, Ahora, en el caso de un bloqueo de salida sinusal y una pausa sinusal, pues en acá esto se va englobando lo va clasificando según la gravedad, donde aquí entran los bloqueos auriculoventricular, bueno, son parte igual como el bloqueo auriculoventricular, que lo vamos a hablar más adelante. En esto, lo que es la pausa de salida sinusal y la pausa sinusal, pues igual lo va catalogando en 3 grados, donde el primer grado va a ser un retraso de la conducción, donde se hace diagnóstico con un electrocardiograma intracavitario, porque nos va a demostrar cómo se va a producir lo que es un bloqueo, cómo se va a generar el bloqueo, ya que en el electrocardiograma, por las derivaciones, por el periodo que genera, pues no son de forma adecuada. Mientras que en el grado de en el 2 Movitz 1, un acortamiento progresivo del tema P hasta que no aparece en onda P. Y en el grado de Movitz 2,
hemos visto el intervalo PR va progresando hasta que una onda P no va a conducir. Y en el caso de un bloqueo de tercer grado va a ser la ausencia de la P. Eh, la pausa o paro sinusal pues se define como lo que es la ausencia de la onda P mayor a 2 segundos, y esto sobre todo se produce con una parada, con la disminución del flujo y lo que son las sintomatologías. Entonces, todo esto, lo que es el bloqueo de salida sinoauricular, es una patología que se lo debe estudiar y se debe hacer el tratamiento oportuno. Acá se ve un electrocardiograma donde se evidencia lo que es la pausa sinusal, que es mayor a 2,5 segundos y que siempre se evidencia con una sintomatología, que es sobre todo lo que es el sincopal con signos vegetativos. Ahora, otra causa de lo que es de una bradicardia son los bloqueos auriculoventriculares, donde se va estos clasificar en 3 grados, los cuales vienen del bloqueo auriculoventricular de primer grado, donde se va a evidenciar un intervalo PR mayor a 2,20 milisegundos, donde va a ser no va a haber una prolongación y va a ser seguido. En este bloqueo se indica de que el tratamiento no requiere la implantación de un marcapaso, pero en las últimas guías han ido describiendo de que si tenemos un intervalo PR mayor a los 0,34 milisegundos y sea sintomático, pues es indicación de implantación de marcapaso. Ahora, los casos de un bloqueo auriculoventricular grado 2, que el cual va a comprender, bueno, comprende, últimamente se ha ido tomando 3 tipos, que es el primero, que es el fenómeno de Weckenbach, que es la prolongación de la onda, no, del intervalo PR hasta que una onda P no conduzca a un complejo QRS. Estos, si presentan es sintomático y el paciente llega a tener mucho compromiso, pues es una indicación de implantación de un marcapaso. Pueden ser temporales o pueden ser definitivos, pero estos pacientes igual pueden llegar a tener una respuesta a la atropina si es que el paciente llega a tener sintomatología. Y en el caso de un bloqueo de grado 2 MOVIT 2, donde se va a evidenciar casi una alteración, donde no se va a evidenciar prolongación de la onda P, pero va a haber ondas P que no conducen. Estos sí van a ser indicación de la implantación de marcapaso, ya que el fenómeno que se puede generar de T sobre P puede producir arritmias ventriculares, entonces son indicaciones de la implantación de marcapaso. Las principales causas de esto siempre son infartos agudos de miocardio o degenerativos, sobre todo en las amiloidosis o otros trastornos. Y el bloqueo auriculoventricular de tercer grado, pues es aquella que va a haber una disociación auriculoventricular que se va a reflejar con las ondas P que no conducen a los complejos QRS y la sobreposición de ondas P sobre el complejo QRS. Y estos sobre todo son infartos agudos de miocardio anteriores o inferiores extensos, y que estos sí o sí requieren implantación de marcapaso de urgencia. Entonces, eh, los bloqueos auriculoventriculares son un fenómeno muy frecuente que vamos a ver, sobre todo en pacientes en la emergencia, que van a venir muy sintomáticos. Van a ser pacientes que van a venir con la sintomatología muy florida y van a requerir sí o sí la implantación de marcapaso. Ahora, los bloqueos auriculoventriculares, las distintas causas, pues acá se los pongo, que son multifactoriales. Van a presentar desde una sobreestimulación del seno carotidio, vasovagal, los antagonistas beta 2, los que son antagonistas del calcio, los digitálicos, los procesos inflamatorios, infecciosos, o la misma degeneración del miocardio secundario, infarto agudo del miocardio. Cualquier patología del corazón puede llevar a lo que es un bloqueo auriculoventricular. Los bloqueos auriculoventriculares pueden ser en su momento cuando tengamos un infarto del miocardio transitorios, o en cualquier momento se hacen
o se producen ya como una patología de base. Entonces, es bien importante saber diagnosticar esto. Si nosotros tenemos un paciente con infarto de miocardio, puede presentar un bloqueo auriculoventricular, el cual sobre todo son en casos de un infarto agudo de miocardio inferior. Acá les muestro el electrocardiograma donde se ve lo que son los distintos grados de bloqueo auriculoventricular. El bloqueo auriculoventricular de tipo 1, donde el intervalo PR no se prolonga, pero es mayor a 0.20 milisegundos. Lo que es el MOVIT 1, el fenómeno de Weckenbach, se va prolongando el segmento PR hasta que una onda P no conduce. Y el bloqueo MOVIT 2 se evidencia lo que son presencia de ondas P que no se van a prolongar, pero las ondas P no llegan a ser una conducción. Y el grado 4 se evidencia lo que son una adición auriculoventricular, donde las ondas P no conducen un complejo QRS y se sobreponen se sobrepone la onda P sobre el complejo QRS. Entonces, esta es una indicación de urgencia de implantación de marcapaso. Los estudios electrofisiológicos en casos donde hay una conducción 2-1, es decir, cuando se tiene un tipo de bloqueo grado 2-1, sí o sí esto se debe hacer lo que son la valoración. O sea, si estamos frente a un fenómeno de Weckenbach o un Movitz 1, porque ya que el Weckenbach, mientras se va prolongando, va generando lo que es la conducción, pero en el caso del Movitz 1, pues su prolongación se hace, mm, va progresando hasta que una onda P no conduce. Entonces, sí o sí nosotros debemos hacer la estimulación vagal, los manejos y el masaje carotidio, así para que identifiquen la conducción y poder determinar si realmente estamos frente a un fenómeno de Weckenbach o un Movitz. Eso sobre todo la guía de la colocación de marcapasos indican de que la implantación pues sí o sí se hace en bloqueos de auriculoventriculares de tercer grado y bradicardias sintomáticas, o en el caso de que se presente una sistolia mayor a 30 segundos o que tengamos una frecuencia menor a 40 donde el paciente esté despierto. Y abajo está todas las indicaciones para lo que son los bloqueos auriculoventriculares de segundo grado, los de segundo y tercer grado sintomáticos, que pueden ser secundario a un proceso isquémico. Entonces, todo eso son indicaciones para la implantación de marcapaso. Hay que saber, o sea, ustedes lo tienen que tener muy en memoria o en cuenta, que la implantación de marcapasos siempre va a ser en los bloqueos auriculoventriculares de grado 2, desde lo que son el MOVITS 2 hasta el tercer grado. Y los fenómenos que son, sobre todo lo que es el bloqueo 2-1, 3-1, todo eso son indicación de implantación de marcapaso. ¿Cómo nosotros valoramos un paciente? Pues sí, siempre se evalúa al paciente la frecuencia cardíaca. Si tenemos una frecuencia menor a 50 latidos por minuto, nosotros vamos a la búsqueda de lo que son las causas, siempre y cuando al paciente nosotros lo estabilicemos, le demos el aporte de oxígeno, lo monitoricemos, hagamos un electrocardiograma y nosotros llegamos a tomar la conducta. O sea, que vemos la bradicardia, si persiste, entonces buscamos la causa, ¿no? Que es una hipotermia, alteración de la conciencia, un estado de shock, todo eso. Y, y llegamos a tomar la conducta. La primera instancia nosotros vemos si el paciente responde o no a la atropina. Si el paciente responde a la atropina, pues mantenemos la atropina, podemos poner una bomba de infusión o hacer pequeños bolos de atropina de 0.5 miligramos. Y si el paciente no responde, pues podemos iniciar la infusión de dopamina con adrenalina. Entonces, esto para tener una frecuencia adecuada. No sé si tiene alguna duda, algo sobre este tema. En la siguiente clase vamos a hablar sobre lo que son taquiarritmias y también lo que son lo que es y los fármacos para las taquiarritmias, que es un poquito más extenso, solo vamos a ir desglosando
en toda la clase. Es muy probable porque son más extensas, sobre todo las patologías. No sé si tienen dudas, preguntas, algo, por favor. Creo que es todo por hoy, ¿no? Muchas gracias, doctor. Entonces, hasta la próxima clase. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima clase.